¿Recuerdas cómo era su rostro cuando perdiste el control? Cuando dijiste las cosas que no puedes retractarte, el calor de tu ira, el filo de tus palabras, el preciso momento en que viste cómo se desmoronaba su expresión. Todo se repite en tu mente como un cruel montaje, una y otra vez. Las 4 veces que Pin falló a Búa y la vez que no lo hizo. Por Benísimo 07. Sabes que la cagaste. Lo arruinaste todo de la peor manera posible. El avión zumba, una vibración constante que no hace nada para calmar la tormenta dentro de ti. Apoyas tu frente contra la ventana fría, mirando hacia abajo mientras Van Gogh se reduce. El caos de su tráfico convertido en cintas dispersas de luz dorada. Ahora están tan lejos, esas luces. Todo lo está. Has dejado todo atrás. Tu zona de confort, tu ritmo, tu corazón. Tu reflejo te mira desde el cristal, pálido y borroso, los ojos enmarcados con la evidencia del arrepentimiento, las lágrimas que comenzaron en el momento en que el avión despegó ya no son silenciosas, ya no son controladas. Ahora caen libremente, deslizándose por tu barbilla y manchando tus mangas mientras intentas en vano secarlas. Los sollozos vienen en olas, profundas, desgarradoras, que comienzan bajo en tu pecho y ascienden con fuerza. Tragas con dificultad, tratando de sofocar el ruido, pero tu garganta está cruda y el dolor en tus costillas hace imposible detenerlo. Las luces de la cabina se apagan para la noche, pero no hay consuelo en la oscuridad. Solo tú y este profundo arrepentimiento, esta rabia contra ti misma que no te deja ir. ¿Recuerdas cómo era su rostro cuando perdiste el control? Cuando dijiste las cosas que no puedes retractarte, el calor de tu ira, el filo de tus palabras, el preciso momento en que viste cómo se desmoronaba su expresión. Todo se repite en tu mente como un cruel montaje, una y otra vez. Ahora aquí, arriba, por encima de las nubes, vastas y vacías, extendiéndose en todas direcciones, un espejo de tu propio pecho vacío. Aprietas las manos en tu regazo, las uñas clavándose en las palmas como si el dolor pudiera, de alguna manera, anclarte, devolverte algo real, pero nada ayuda, nada lo arregla. Has perdido a Búa. Las lágrimas siguen cayendo, nublando tu visión hasta que las luces lejanas abajo desaparecen por completo, al igual que todo lo demás. Llegas al terreno en Portugal, donde las excavaciones exigen cada gramo de tu concentración, cada pedazo de tu energía. Falta personal y financiamiento, lo de siempre, pero te sientes agradecida. Los huesos son una distracción bienvenida. Comes con ellos, respiras con ellos, dejas que se conviertan en tu mundo. Cuando no estás agachada sobre una vértebra frágil o trazando la forma de un cráneo antiguo, estás explorando los túneles subterráneos de donde fueron excavados. Es en la soledad de ese momento cuando ella se desliza a través de las grietas de tu mente. Ahora estás armando los huesos carpianos, cada uno delicado y preciso bajo tus manos, pero tus pensamientos se desvían.
sin ser llamados, hacia ella, hacia Búa. Búa Loi, la forma en que dices falange es tan adorable. Búa levanta la vista del modelo anatómico. Su mirada desafiante, sus manos se movían con tanto cuidado colocando las piezas. Falán proximal, falán medio, falán distal, había recitado. Sabes que mi favorita es la falán media. Continuaste con tu intento de distraerla. ¿Por qué? No solo es la más larga del falange, sino que también tiene un significado muy moderno. Su ceño fruncido mostró confusión por un momento, antes de transformarse en algo astuto. Sin perder el ritmo, tomó una falange distal y una proximal, encajándolas de manera vertical. Entonces elijo este falange porque apruebo tu elección, dijo con una sonrisa divertida. ¿Me acabas de dar un pulgar arriba?, exclamaste, atrapada entre la incredulidad y la risa. El recuerdo es tan vívido que es como si estuviera allí mismo. Casi puedes escuchar su voz, sentir el calor de su presencia, pero se desvanece tan rápido como llegó, dejando el peso del presente presionándote. El carpo frente a ti está perfectamente ensamblado, pero de alguna manera se siente vacío. Han pasado meses desde que te fuiste, pero ella persiste en todo, en cada pensamiento, en cada respiración. Miras tu muñeca, al reloj que descansa allí, tu compañero constante y cruel. Pensaste que deshacerte del tatuaje ayudaría. Pensaste que borrar esa marca en tu piel borraría su presencia de tu alma. Pero no pudiste deshacerte del reloj, ¿verdad? El que eligieron juntas. El que marcaba los segundos y minutos de una vida que una vez compartieron. La tienda está tranquila, salvo por un suave ruido de alguien fuera. Te recuestas, miras el techo y dejas escapar una respiración temblorosa. Los huesos están en silencio. No te juzgarán, pero tampoco responderán la pregunta que ni siquiera sabes cómo formular. ¿Sabes? Búa finalmente está comenzando a salir de su caparazón. Las palabras de la doctora Fan te atraviesan más cortantes de lo que esperabas. No estabas preparada para esto. Una actualización no solicitada, lanzada en tu regazo como una granada. Has hecho todo lo posible para evitar cualquier cosa que tenga que ver con ella. Estiraste tu investigación en Portugal más allá del tiempo solicitado. Incluso decidiste terminar tu carrera aquí, aferrándote a la esperanza de que el tiempo y la distancia harían su trabajo y desharían su presencia de los hilos de tu ser. Parece que no. Te preguntas cómo lo logró, cómo está avanzando, mientras tú sigues cargando su peso a donde quiera que vayas. El pensamiento te roe toda la noche, hasta que decides probar otra táctica para olvidar esa noche: el alcohol. Se supone que te ayuda a olvidar, ¿verdad? Ahogar los recuerdos en algo amargo y fuerte, dejar que el ardor en tu garganta ahogue el dolor en tu pecho. Así que lo haces. Un par de copas después, la habitación empieza a desdibujarse por los bordes y sientes la tensión en tus hombros empezar a relajarse. Casi funciona. Casi. Entonces un golpecito en tu hombro te saca de tu frágil respiro.
Te tensas instintivamente, tu cuerpo preparándose para la interrupción, girando lentamente. Encuentras a una mujer sonriéndote, con confianza, pícara, el tipo de sonrisa que sugiere que sabe exactamente lo que está haciendo. La miras rápidamente, tu propia confianza subiendo para encontrarse con la suya. Siempre supiste que eras irresistible, incluso en un mal día, pero cuando tu mirada se posa en su rostro, algo sobre ella se siente mal. Su sonrisa no es lo suficientemente dulce. Sus ojos no están cubiertos por los delgados marcos de gafas antiguas. Su postura carece de esa sutil timidez que siempre te atraía. Todo sobre ella, su presencia, su energía, se siente como un eco que no encaja. Y luego habla. Hola. Incluso su voz te molesta, chocando contra ti con suavidad comparada con los tonos de miel de búa. Disculpa, quiero estar sola. Tu portugués es breve pero claro. Le dices que quieres estar sola. Sin esperar respuesta, te vuelves hacia el camarero, señalando la cuenta. Pagas y te vas. El alcohol asentándose pesado en tus venas, pero sin borrar lo que esperabas que lo hiciera. Olvidar a Búa no va a venir en una botella, y tampoco va a espiar lo que le hiciste. Al salir a la noche, el aire fresco golpea tu rostro como una reprimenda. Caminas sin rumbo y tambaleante, su nombre susurrando en las sombras de tu mente. Un recordatorio de que ningún trago puede silenciarlo. Terminas eligiendo las artes marciales. Comienzas como un capricho, un pensamiento fugaz cuando ves el cartel en la cafetería. Algo sobre disciplina, fisicalidad y la promesa de distracción te atrae. Meses después, ahora te encuentras en el tatami descalza y vestida con un ji negro. El instructor llama a hacer los ejercicios y obedeces sin dudar. Los movimientos exigen toda tu atención. Tus músculos arden con el esfuerzo, el sudor acumulándose en la nuca y cayendo por tu columna. Cada golpe reverbera en tus brazos y piernas, anclándote al presente, sacándote del laberinto sofocado de tus pensamientos. Pies adelante, cambia tu peso, gira, patea. El ritmo se convierte en un canto, un mantra que ahoga su nombre. Por primera vez en meses, no lo escuchas resonar en los rincones de tu mente. No hay Búa, solo el sordo golpe de tus pies contra el tatami y la voz del instructor cortando el aire húmedo. Tu compañero da un paso adelante para practicar el combate. Un hombre delgado, con una sonrisa astuta y reflejos más rápidos de los que esperabas. Los dos se inclinan y luego el mundo se estrecha a la danza de ataque y defensa. Un golpe en tu costado, bloqueado. Una patada a su dorso, evitada. Su contraataque, un casi golpe. El intercambio exige todo de ti: concentración, rapidez, estrategia. No hay espacio para pensamientos errantes aquí. No hay lugar para recuerdos de susurros nocturnos o el sonido de su risa. Sí, esta era la forma perfecta de no extrañar a alguien llamado Busaya Metin. Pero entonces el instructor aplaude, llamando un descanso, y el hechizo se rompe. Te bajas del tatami, jadeando, tu cuerpo vibrando con adrenalina. Al tomar tu botella de agua, el silencio vuelve, y con él llega el recuerdo de cómo Búa solía entregarte una toalla después de tu entrenamiento. Te extraño, Búa. Agitas la cabeza, tomando un largo trago de agua, como si pudieras lavar el pensamiento.
No, no lo haces. Unos años después, la invitación de la doctora Nisara te sorprendió. Queremos que trabajes en este caso. Su tono medio pero firme. Y Búa será tu compañera de investigación. Búa. Su nombre encendió algo dentro de ti que había estado dormido durante estos últimos años. Fue como si el zumbido tranquilo de la existencia que te habías acostumbrado de repente cobrara vida vibrante y absorbente. Cada fibra de tu ser despertó, alerta, doliendo de anticipación. Aún la amas. La amas tanto que la pura fuerza de ello casi te ahoga. Es abrumador, la forma en que surge a través de ti, inundando cada rincón de tu alma. El coche se acerca al lugar del accidente. Las luces intermitentes de los coches de policía pintando rayas rojas y azules sobre la noche. El pulso rítmico de las sirenas te arrastra de nuevo a otra noche, a otro dolor. La noche que dejaste a Van Gogh. La noche en que le dijiste que dejara de preocuparse, que te dejara ir, que terminaban. Realmente la cagué, murmuras entre dientes, el peso del arrepentimiento cayendo sobre ti de nuevo. Doctor Tano, ya llegamos, anuncia el conductor, sacándote del abismo de tus pensamientos. Bajas del coche y la escena caótica se despliega ante ti. Los oficiales ahora investigan el área donde el avión se estrelló en el subdistrito de Pao Chai, distrito de Ban Po. Aún no hay informes de pasajeros sobrevivientes. Los oficiales están trabajando en la investigación para encontrar la causa de este trágico accidente. Se escucha la voz de un reportero a lo lejos, pero apenas lo oyes. Tu enfoque se agudiza hacia un punto singular. Una figura encorvada sobre una manta. Es meticulosa, sus manos enguantadas, arreglando la falange con la precisión que siempre habías admirado. Búa. Tu corazón da un vuelco, martillando salvajemente bajo tu esternón. Está aquí. Es real, tangible, por primera vez en años. El dolor de extrañarla se calma porque finalmente está frente a ti. Y en cada dedo hay 3 piezas de hueso, dice ella, su voz firme y didáctica, comenzando desde la base de la falange hasta la punta de cada dedo, excluyendo el pulgar, que solo tiene 2 piezas de hueso, falange proximal y distal. Es ridículo, en verdad, como la forma en que dice falange aún hace que se te apriete el pecho. Dejas que la palabra se quede en tu mente por un momento, tomando valor de esa pequeña familiaridad. Finalmente reúnes fuerzas para acercarte, manos metidas en los bolsillos, acortas la distancia, el pulso latiendo fuerte en tus oídos. ¿Cómo estás, Búa?, preguntas, con la voz firme a pesar del caos dentro de ti. Ella se gira hacia ti y el ceño fruncido en su rostro se profundiza. Sus ojos destellan con una ira afilada e implacable que corta el aire entre ambas. ¿Aún sigues viva?, escupe, su tono venenoso, tan distante de la dulzura que alguna vez conociste. Apenas tienes tiempo para registrar sus palabras antes de que su mano se desplace hacia ti. Instintivamente tu entrenamiento reacciona y atrapa su muñeca a mitad de su movimiento. ¿Ves que estoy aquí?, bromea forzando una sonrisa que no llega a tus ojos. La mordacidad de su tono duele, pero es un dolor que aceptas. Si está enojada, eso significa que aún ocupas un pequeño rincón de sus pensamientos. Ella intenta retirar su mano,
pero no la dejas ir. No aún. Me extrañas, ¿verdad? Las palabras salen de tu boca arrogantes y juguetonas, una defensa contra la vulnerabilidad que amenaza con romperte. Su mirada podría cortar acero. Vete al infierno, Pi, responde arrancando su mano y empujándote con suficiente fuerza. Te quedas allí, mirando mientras ella pasa frente a ti, tu confianza desmoronándose mientras su espalda se aleja. La máscara de arrogancia cae en un momento, dejándote expuesta. ¿Realmente puedes hacer esto? ¿Puedes reparar lo que rompiste tan descuidadamente? No, no lo sabes. Pero la delgada línea entre el amor y el odio es una que estás dispuesta a recorrer, incluso si eso significara arriesgarlo todo. Porque has vivido en un mundo sin búa una vez y harás lo que sea necesario para asegurarte de no tener que vivir en uno así nuevamente.